A todas, a todos, gracias por conectaros desde seguramente lugares lejanos. Estamos aquí en la Universidad de La Coruña con María José Magliano. María José, ella es investigadora del CONICET y de la Universidad de Córdoba y está haciendo una estadía, un secondment en la UDC durante 2 meses. Tenemos la suerte de contar con ella. Y bueno, vamos a iniciar con su presentación. Ella nos va a hablar de las investigaciones que está llevando a cabo actualmente. Y sin más pormenores, os dejo con María José. Bueno, para pasar es así, ¿no? Sí. Ok. Bueno, primero muchas gracias Laura y a todo el ESOMI por la acogida estos 2 meses. Estoy muy contenta de estar acá. Voy a compartir con ustedes los resultados preliminares de una investigación que no tiene tantos años, es bastante nueva y que en realidad la temática del largo plazo de las migraciones y de la articulación entre desigualdades, envejecimiento, migraciones y género surge, y lo quería contar porque en el contexto de la pandemia es como un parteaguas en la vida de muchas personas y también en los recorridos de investigación. A fines del 2021 se comunica conmigo y con mi grupo de investigación desde una organización social para preguntarnos, una organización social que habíamos conocido a lo largo de un trabajo de campo de largo aliento, de 10 años en distintos barrios periféricos de la ciudad de Córdoba, que es donde yo vivo y donde yo trabajo, habitado y construido por población migrante, es decir, en estos procesos de autoconstrucción del espacio que son tan comunes en América Latina. Y, digamos, la gente de esta organización estaba organizando o sostenía un comedor comunitario, y en ese marco había una mujer de 65 años de origen peruano que iba todos los días a comer al comedor. En el contexto de la pandemia, ella desde que llegó de Perú a Córdoba se había desempeñado como trabajadora doméstica, siempre de manera informal, y en ese momento, en el contexto de la pandemia, fue despedida sin ningún tipo de indemnización porque estaba trabajando de manera informal. Y, digamos, su situación se había precarizado mucho, no tenía ingresos y se sostenía con estas ayudas de la organización, el comedor comunitario, y la consulta era si conocíamos algún programa o alguna política particular que pudiera servir para que, aún en un contexto de precariedad, pudiera tener esta mujer un ingreso, bueno, mensual. En una búsqueda rápida que hicimos nos dimos cuenta que, digamos, que no había ninguna y que se trata de una población no contemplada en las políticas públicas, una población básicamente invisibilizada. ¿Y cómo hago para mover esto? ¿No va para abajo? No. Igual tienes que... Te va a desaparecer la pantalla, yo creo, porque tienes que entrar en la presentación, ¿sabes? ¿Y cómo salgo de la pantalla? No, simplemente pincha. ¿Apagamos acá? Vamos a apagar acá. Igual es que es mejor que voy a subir, ¿no? Puedes pinchar encima del Power. Ahí está. Ahí. En este marco, entonces, el objetivo de la investigación que se surge en este momento, en el 2022, empezamos a dar forma al proyecto y que sale en el 2023 y en realidad gran parte del trabajo se hizo en el 2024. El objetivo de la investigación es reflexionar sobre el impacto que tiene el paso del tiempo en las experiencias de vida de mujeres migrantes que se quedan en el país de destino, y esto es importante, son mujeres que construyen su vida en el país de destino y no retornan, y en este caso era Argentina, y cuyos trabajos se caracterizan por la informalidad y la precariedad, con especial foco en el trabajo doméstico y de cuidados, que resulta la principal inserción laboral para la gran mayoría de las mujeres migrantes que han llegado en las últimas décadas a la Argentina, ¿no? Una de las premisas de las que parte esta investigación es que el envejecimiento se produce en desigualdad de condiciones. No todas las personas llegan a esta etapa de la vida con los mismos estándares de protección social. Y para las poblaciones migrantes, las trayectorias laborales propias y familiares, acá es importante porque son largas historias de informalidad laboral, digamos, que no se inicia a partir de la migración, sino que arrastran en los países de origen experiencias de informalidad laboral o falta de experiencia en la formalidad laboral. El género y la condición de no nacional inciden en esas condiciones diferenciales para poder acceder a ciertos estándares de protección social que están abiertos para otras poblaciones. Ahí está. Bueno,
las fuentes y los datos, y es importante detenernos en esto porque, no detenerme, pero contar que en realidad hay un conjunto de herramientas secundarias que son las fuentes cuantitativas que hemos revisado todo este tiempo, que son bastante actualizadas y que corresponden fundamentalmente a estadísticas elaboradas por los estados, en este caso el argentino, pero también un anuario estadístico migratorio de la Argentina que se hizo en el 2020 y en el 2023, que es una encuesta que organiza un grupo de investigación, y también cifras y datos e investigaciones de organismos internacionales que han trabajado en Argentina vinculado a la temática de interés, ¿no? Estas fuentes claramente son secundarias, y después un conjunto de fuentes cualitativas que, bueno, hemos producido, las trabajamos nosotras, que es un trabajo de campo que está abierto aún. Hasta el momento tenemos 10 entrevistas en profundidad con mujeres migrantes peruanas y paraguayas que residen en Córdoba y en el área metropolitana de Buenos Aires. Digamos, yo estoy como coordinando el nodo Córdoba, Ana Inés Malimachi está coordinando el área metropolitana de Buenos Aires, y además sumamos a esto 6 entrevistas estructuradas con funcionarios agentes estatales que trabajan en dependencias que se vinculan con la problemática que estudiamos, es decir, el envejecimiento. La Dirección Nacional de Migraciones, la ANSES, la Administración Nacional de Seguridad Social, que es la que otorga las jubilaciones y pensiones, la Defensoría del Pueblo, y tenemos hasta ahora 6 entrevistas en relación a estos funcionarios y empleados estatales. Bueno, esta es una foto que es del 2020, pero que muestra la articulación entre envejecimiento y migración a nivel global. Claramente, el norte global está mucho más envejecido, eso está claro. Sin embargo, en el caso de América Latina, lo que sucede con estos datos es que invisibiliza las diferencias que hay al interior de la región. Digamos, hablar de América Latina como un todo homogéneo es muy complejo. Porque cuando uno desagrega lo que sucede en esta parte del continente, encuentra que Argentina es el país con mayor cantidad de extranjeros, 24,2%, estas son cifras del 2021, seguido por Trinidad y Tobago y Uruguay, digamos. Los niveles de envejecimiento varían al interior de la región. Argentina es también el país que tiene una mayor alta tasa de dependencia en la población adulta mayor, y además nos encontramos, los demógrafos han sido muy enfáticos en el último tiempo, en un proceso de transformación muy significativa de la composición demográfica en Argentina, pero también en el resto de América Latina, que se va a ver reflejado en las próximas décadas en este proceso de envejecimiento de la población, que claramente el norte global ya está en ese proceso. En ese momento nosotros estamos en proceso de llegar a ese lugar, digamos, según distintas proyecciones. En Argentina, en la actualidad, los principales orígenes de la población inmigrante es migración regional, ¿no? Paraguay, Bolivia, Perú, Venezuela y Chile son los 5 principales orígenes de la población inmigrante en la actualidad. Bueno, claramente hay otras migraciones regionales, y la migración italiana y española, que claramente son más reducidas, producto también del envejecimiento de esta población, y además que no hubo recambio, ¿no? Ahora bien, esta participación de las nacionalidades en la población migrante ha variado conforme el paso del tiempo, y es interesante ver también esto porque desde el primer censo, en 1869, cuando el 80% de la población era de origen europeo, ese porcentaje descendió al 8,3%, y el 66% de la migración en la actualidad es intrarregional, es de la región sudamericana, tanto países limítrofes como no limítrofes, considerando Perú y Venezuela, y a su vez hay un cambio en la composición por género, de una fuerte masculinidad a una mayor participación de las mujeres en los procesos migratorios contemporáneos. Eso también son fenómenos que dialogan con otros que están sucediendo a nivel global. Ahora, esta es una imagen de esta población en términos de edad y de género,
Y ahí uno lo que puede ver es cómo Italia y España claramente son poblaciones fuertemente envejecidas, salvo no sé si lo pueden ver, lo que está pasando con la migración española en Argentina, esa población, porque hay un ensanchamiento de la base, que es lo que conversábamos el otro día con Laura, que no hay todavía investigaciones concluyentes respecto a qué representa esa población de 10 a 19 años. Este es del censo, estos datos se publicaron el año pasado. Se presume, pero es una presunción, que son españoles, hijos de argentinos, que migraron a España a fines de la década del 90 y principios de este siglo en el marco de la crisis neoliberal, y que retornaron en el transcurso de la década pasada. Pero es eso, son... porque a diferencia de la italiana, que está completamente envejecida, que ya prácticamente no tiene recambio, en el caso de la española aparece esta población nueva, inmigrante. Y después el resto de los países de la región está claramente concentrada en poblaciones económicamente activas, pero cuando uno compara el devenir de los censos, lo que ve es un aumento de la población, bueno, de más de 60 años o en edad de jubilarse. Bueno, este es el mismo cuadro, pero en números. ¿Qué pasa en Argentina? Bueno, Argentina, como ya anticipé, es el país con mayor población migrante de 65 años o más. Ahí hay una distribución equilibrada entre estos son datos de la encuesta migratoria argentina, entre los tres grupos considerados en esa encuesta, de 18 a 34, de 35 a 54 y de 55 años para arriba. Ahora, ¿qué pasa con esta población? Y uno cuando empieza a preguntarse por el acceso a derechos de protección social en la población inmigrante adulta mayor, lo que encuentra es que hay una diferencia entre lo que es la población nativa y la población inmigrante. El 88,7% del total de la población nativa accede a una jubilación o pensión, ese porcentaje desciende al 78,4% en la población inmigrante, y en el caso de las mujeres también es muy significativo el salto del 88,5% a un 76,2%. Esto significa que hay un conjunto de mujeres y de población migrante que llega a la vejez sin ningún tipo de protección social. Y, digamos, ¿cómo se podrían explicar estos porcentajes? Y ahí aparece la cuestión de la informalidad laboral migrante y sus efectos en el largo plazo. Y esto, digamos, quiero enfatizarlo porque el problema de esta población no es la irregularidad migratoria. Desde el 2003 a esta parte, para las migraciones que llegan de los países de la región sudamericana, el acceso a la regularidad migratoria no es un problema. Se ha complejizado en los últimos años producto del aumento del costo de las tasas, pero por nacionalidad uno puede acceder a la regularidad. Sin embargo, la regularidad migratoria no salva a estas poblaciones de la informalidad laboral. Y eso tiene que ver con cómo funciona el mercado de trabajo, y estos porcentajes dan cuenta de esa modalidad ocupacional diferenciada entre poblaciones migrantes y no migrantes, donde la población migrante se concentra en el trabajo no registrado y en el cuentapropismo, que es una forma de precariedad, también expresa una forma de precariedad laboral y que también en muchos casos nutre los porcentajes de informalidad laboral, porque no todos los cuentapropistas están registrados, digamos. Entonces ahí hay una cuestión, digamos, una ecuación que tiene que ver con la inserción en ciertas ocupaciones dentro del mercado de trabajo vinculadas a la informalidad laboral. El trabajo doméstico es como el máximo, digamos, exponente de esta situación, pero no solo el trabajo textil, la construcción, la venta ambulante, que son trabajos en los que estas poblaciones se insertan, los delivery, digamos, los trabajos de aplicaciones se caracterizan fundamentalmente por la informalidad. Y eso repercute en el largo plazo, que es algo que no se contempla en el presente. Hay una suerte de presente continuo. Digamos, esta idea de no se piensa en ese momento de la vida, ¿no? Pero se llega, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué pasa digamos, cuando se llega a esa edad? Entonces, tomamos como tres dimensiones analíticas para pensar las desigualdades y el envejecimiento en función de todo este material, tanto cuantitativo como cualitativo, y estas tres dimensiones que reconocemos en este trabajo que es todavía preliminar, una tiene que ver claramente con el Estado, pero no solamente con las políticas, sino también con el nivel administrativo y relacional, esta idea de las trampas de la burocracia y cómo estas burocracias actúan como barreras para el acceso a derechos.
una segunda dimensión tiene que ver con esto, con cómo se ganan la vida las mujeres a las que no acceden, quienes no acceden a una jubilación o pensión. Y una tercera dimensión tiene que ver con las redes de cuidado que se activan en la vejez migrante o que se activan entre la población adulta mayor migrante. Nosotros decimos vejeces allá, pero también formalmente sería la población adulta mayor. En relación a la primera dimensión, resumo, digamos, cómo funciona el sistema previsional en Argentina, que creo que se replica en otros países también. Tiene un sistema contributivo y no contributivo. El sistema contributivo son los que aportan jubilaciones y moratorias. Las moratorias son para aquellas personas que no llegan a los 30 años exigidos, pero están activas hasta marzo del 2025, porque ya el presidente argentino dijo que no va a haber más moratorias. En general, las mujeres de sectores populares que pueden acceder a una jubilatoria porque tienen trayectorias formales e informales en sus vidas laborales, han accedido a muchas jubilaciones a través de las moratorias, pero bueno, esto se corta ahora en marzo del 2025. Y después está el sistema no contributivo, es decir, que no se tuvo que aportar durante la vida laboral activa para poder acceder a estos beneficios. La pensión por vejez, que es a partir de los 70 años y que es el 70% del haber mínimo, en la actualidad está, hice los cálculos en euros para que nos entendamos, 229 euros por mes, es el valor de una pensión por vejez. Y la pensión universal de adulto mayor, 65 años y otras condiciones, y pagar el 80% del haber mínimo, que el haber mínimo es muy bajo, ¿no? Claramente, que son más o menos unos 250 euros. Lo que pasa es que para las poblaciones migrantes hay un plus de requisitos. En el marco de las jubilaciones no, porque 30 años de aporte, se supone 30 años de residencia ininterrumpida en el país, accede a una jubilación. 30 años de aporte implica haber trabajado 30 años en el mercado laboral formal. Que esto es algo que ha sucedido mucho con las migraciones europeas, españolas e italianas. En general, toda esa población ha accedido a jubilaciones sin mayores inconvenientes porque no han tenido problemas por el tipo de inserción laboral, algunos sí, ¿no? Pero más en términos generales, en acceder a estos trabajos formales en relación de dependencia. Las moratorias suponen 30 años de residencia desde la fecha de inicio del plan jubilatorio. 30 años de residencia ininterrumpida comprobable. Algo que parece tan sencillo, con una migración de países limítrofes o regionales donde se mueven por tierra, los registros por ahí, digamos, son migraciones de largo aliento, porque son 3 o 4 décadas viviendo en un país distinto al que se nació, y por ende tenemos muchos casos de mujeres que no pueden justificar los 30 años de residencia porque cruzaron a Bolivia, por ejemplo, o a Paraguay, y no le firmaron el reingreso en las fronteras, son fronteras porosas, digamos, con muchas dificultades muchas veces en los tránsitos, a lo mejor no se cruzó por un tránsito habilitado, etc. Esa falta de registro hace que se traben estos trámites al momento de hacerlo, porque cuando los tienen que certificar, dicen, no, usted hace 15 años que no está en el país, y a lo mejor no se fue más, a lo mejor se fue un mes. La pensión por vejez requiere una residencia de 40 años comprobable al menos, o sea, son todos plus, hay que demostrar esta idea de que estuvieron en el país durante 40 años, o la nacionalización, que es algo que prácticamente muy pocos migrantes están dispuestos a hacer por desinformación o por un deseo, por lo que sea, pero hay muy poca población de esta que se encuentra naturalizada o nacionalizada. Y la PUAM, lo mismo. Hay que hacer una evaluación socioeconómica y patrimonial, esta pensión por el adulto mayor, y también se requieren 20 años de residencia mínima. Ahí hay una cuestión que es importante remarcar en relación con este punto, yo acá había anotado algunas cosas, es que aun cuando cumplan los requisitos que exige la normativa, las trabas burocráticas y las trabas administrativas y el modo en que se vinculan con el Estado y sus agentes, digamos, trae como consecuencia que personas en situaciones muy similares, una acceda a la jubilación o a la pensión y otra no. Y eso, por eso digo, más allá de la normativa, uno, de alguna manera, uno se queda corto si para pensar estas barreras en el acceso a derecho y estas desigualdades solamente analiza la letra de la ley. Porque la distancia que hay entre esa letra de la ley y cómo llega a terreno está atravesada por un conjunto de
cuestiones subjetivas y cuestiones administrativas que hacen que el acceso a derecho sea muchas veces azaroso. Nosotros entrevistamos a una mujer que en Córdoba accedió a una moratoria y después las dos trabajadoras domésticas, siempre estamos hablando con el mismo universo, ¿no? Accedió a una jubilación a través de una moratoria porque ella, como ella dijo, tuve dos ventajas. Guardé todos los papeles siempre y me encontré con buenos empleados, con gente muy amable en el Estado que me ayudó. Y la otra pobre no sabía ya qué hacer, está tratando de acceder a una PUAM ahora porque en la misma situación no puede justificar los años de residencia porque entró y salió, y en esas entradas y salidas no fue correctamente registrada, entonces eso le ha dificultado hasta el punto de que no ha podido acceder a una jubilación. Entonces, ¿qué es importante en este punto? Este vínculo hostil que la población migrante no se vincula con el Estado a partir de esta etapa de la vida. Aprenden a vincularse con el Estado desde el mismo momento en que llegan, ¿no? En este momento de su trayectoria migratoria está atravesado por la cuestión del paso del tiempo, de la vejez, con todo lo que eso implica en términos de tiempo, de cuerpo, de paciencia, etc., ¿no? Entonces, en esta idea del Estado en lo ordinario, el nivel administrativo y el relacional actúan con cierta independencia de las políticas, y las posibilidades de sortear estas barreras administrativas son escasas, porque hay que realizar más trámites, hay que tercerizarlos pagando, y muchas veces no cuentan con esos fondos, hay que disponer de más tiempo, de más paciencia, como plantea Ullero en un texto cuando reconstruye la forma de vincularse de los sectores populares en el contexto argentino con el Estado, digamos, lo que se reproduce es esta idea del modelo paciente. Cuanto más exitoso vas a ser si sabes esperar. Digamos, algo que obviamente en otros sectores sociales no es una demanda, no es la forma de vincularse. Y también se apoyan, como en el caso del primer contacto que nosotros tuvimos sobre este tema, en las organizaciones sociales que están en los territorios y que muchas veces acompañan a estas poblaciones en los trámites para poder acceder a derechos. Pero sí son barreras concretas. Ahora, pese a todo esto, bueno, no se puede obtener una jubilación o una pensión, hay que seguir trabajando. Y en ese marco está esta idea, bueno, voy a tener que trabajar hasta que me muera. Algo que, esta idea que volvemos a traer, el presente continuo como una segunda dimensión analítica, y ahí sí es importante detenerse en estas largas trayectorias de informalidad en origen y destino, una suerte de informalidad intergeneracional, que tiene que ver también con cierta herencia en los trabajos. La gran mayoría de las trabajadoras domésticas migrantes, sus madres eran trabajadoras domésticas en los contextos de origen. Y creo que para entender esta informalidad intergeneracional hay que poner en discusión o volver a visibilizar los efectos que ha tenido el neoliberalismo en América Latina a partir de la década del 70, pero con más fuerza a partir de la década del 90, que una de las principales consecuencias ha sido un aumento significativo en gran parte de los países de la región. Algunos, como en el caso de Perú, que históricamente han tenido niveles altísimos de informalidad laboral, Paraguay, Bolivia, pero, digamos, la informalidad se ha convertido para las familias o para los sectores populares en una moneda corriente. La inserción laboral se canaliza desde este sector del mercado de trabajo, y salir de ahí no es una tarea sencilla, sino que es muy laboriosa, muy dificultosa, e incluso en muchos casos es imposible de realizar. Entonces, en ese marco nos encontramos con vejeces precarias y desprotegidas, aun cuando hayan trabajado toda su vida, y además esta idea de vejeces sin descanso, ¿no? Entonces, en ese marco, estas mujeres migrantes mayores de 60 años tienen que desplegar un conjunto de estrategias de sostenibilidad de la vida, claramente para sobrevivir. Y ahí aparecen como dos grandes cuestiones que tienen que ver con, bueno, otras actividades en un contexto de un cuerpo cansado, porque además son trabajos físicos, entonces digamos, no pueden seguir haciendo lo mismo. Y bueno, la venta ambulante aparece como una opción, obviamente, y hay otra cuestión que también hemos o emergió en las entrevistas para estas mujeres que siguen trabajando porque no accedieron a una jubilación o pensión, que tiene que ver con, obviamente, seguir en el sector de los cuidados, del trabajo doméstico, pero
tratar de buscar otra modalidad. Por ejemplo, el cuidado de adultos mayores a la noche. Porque duermen, no están, aún cuando eso significa que están todas las noches fuera de su casa, etc. Pero ahí hay unas estrategias, obviamente, digamos, que resuelve de una manera precaria la continuidad de la vida, ¿no? Y si no, y a la otra que es fundamental, la otra estrategia, que son las redes de cuidado. Que claramente las redes de cuidado juegan un papel fundamental desde el inicio del proyecto migratorio, pero se reconfiguran a partir en este momento de la vida, porque digamos, el punto de partida que queda claro es que para las mujeres migrantes sudamericanas en Argentina, envejecer en soledad no es una opción posible. Que por ahí en otros lugares, como veníamos hablando estos días, entonces, estas redes de cuidado que se reconfiguran en este momento de la vida pueden ser familiares, pero sobre todo son comunitarias. Y esta me parece que tiene que ver con una cuestión muy transversal en el contexto latinoamericano, lo comunitario, esta idea, la capacidad práctica que tienen las poblaciones de cooperar entre ellas son claves. Las redes comunitarias se activan desde el principio del proyecto migratorio, porque además construyen, en muchos casos estamos hablando de sectores populares que construyen los espacios donde viven, pero que además, digamos, se van retroalimentando de un saber hacer que es intergeneracional también. Y por ejemplo, un ejemplo muy clave o muy claro de la importancia de las redes comunitarias para asegurar la subsistencia y para sostener la vida en la vejez, una señora necesitaba anteojos para leer. Por supuesto, no tenía jubilación, pensión, tampoco tenía acceso a la obra social desde el PAMI en Argentina. Entonces, se armó una pollada en el barrio para comprarle los anteojos. Y estas pequeñas cosas son claves en la sostenibilidad de esta vida precaria, de esta vida difícil de sostener en contextos de alta vulnerabilidad. Entonces, se vuelven fundamentales por el papel que no cumplen los estados, quienes se desentienden de estas poblaciones, que hay una nueva forma de dependencia, entonces, que se asienta en las dificultades en el largo plazo que tiene la informalidad. Y una de las preguntas que nosotras hicimos, contemplamos, es la cuestión del retorno. Bueno, si en este contexto, y aparece como esta idea del retorno como un deseo, pero que inmediatamente es descartada porque tienen a toda la familia en el contexto de destino y porque estas redes, que son tan importantes, digamos, en estos contextos de precariedad, están ausentes y tendrían que volver a construir una red de cuidado en un contexto que, digamos, que lo sienten de alguna manera lejano o mucho más difícil aún de poder reconfigurar. Y como última, pensaba, digo, bueno, como conclusión y pensando en algún tipo de estrategia para intentar paliar estas situaciones, vuelvo a la cuestión de la interseccionalidad que estaba en el título, esta idea de las desigualdades interseccionales y cuánto falta todavía para que la interseccionalidad evidentemente sea pensada en la elaboración de políticas públicas, pero no solo en la elaboración de las políticas, sino también en su aplicación. Y todavía en Argentina, pero en América Latina, es una materia pendiente. Entonces, es necesario repensar las políticas en función de un envejecimiento poblacional que no se va a detener por este cambio demográfico que yo planteaba al principio, y que además este cambio demográfico que no se va a detener va a generar mayor tensión en el gasto social y en el Estado, que va a tener que hacerse cargo de esto, a no ser que se desentienda completamente como lo hace con algunas poblaciones. Hay que incorporar, o sería importante incorporar una mirada interseccional en las dependencias del Estado, en sus agentes más allá de las políticas, que se pueda contemplar las múltiples situaciones de desigualdad que enfrentan las poblaciones migrantes y las múltiples desigualdades que establecen las poblaciones migrantes en su vínculo con el Estado en las distintas etapas de la vida, no solamente en esta cuando ya están al final, ¿no? Y después también otra cuestión que es clave es qué pasa con el trabajo en la actualidad, ¿no? En el siglo XXI, que estamos todos
siendo muy conscientes de las transformaciones estructurales, fundamentales que estamos viviendo y cómo eso va a afectar, bueno, lo que sigue, ¿no? Entonces, América Latina es un subcontinente informal, eso es así. Los datos más actualizados del último semestre del 2024 muestran que en Argentina 4 de cada 10 asalariados son informales, pero en el caso de Perú son 7.5 por cada 10. No. Bueno. Y además hay brechas de género en esa informalidad. Entonces, el trabajo doméstico, en el contexto local, el 76,3% de las mujeres que se dedican a esta actividad lo hacen de manera informal, nativas, migrantes, con lo cual son mujeres que no se van a poder jubilar. Pero si uno amplía la mirada sobre el resto de la región, en los niveles, en México más del 90% de las trabajadoras domésticas son informales. Digamos, es un tema que es mucho más transversal y que tiene que ver con una problemática que, bueno, que requiere, desde mi perspectiva, respuestas creativas. Digamos, no puede recaer en la persona que trabajó toda su vida y que, digamos, responsabilizarla por no haber hecho aportes al sistema contributivo para después acceder a una jubilación o pensión, ¿no? Eso es una materia pendiente y creo que la incorporación de una perspectiva interseccional, lo anotaba hoy, en el campo de las políticas públicas, en el Estado, digamos, pensándolo más amplio, abre de alguna manera la posibilidad de desmontar las lógicas coloniales, sexistas, racistas, que aún permean, digamos, la elaboración de estas políticas permean al Estado y que además se trata de un camino necesario para la transformación social y para pensar en sociedades más justas, que en definitiva, de alguna manera, de eso se trata todo esto, ¿no? De pensar en, bueno, otros mundos posibles y otras sociedades donde, bueno, entremos todos de una mejor manera, ¿no? Bueno, ahí puedo compartir. Sí, yo creo que lo mejor es dejar de compartir.